Bueno, pues estamos hoy con Jóvenes Activos, este apartado en el que la juventud de Chipiona tiene siempre un hueco para expresar, bueno, pues lo que ha hecho, lo que está haciendo o lo que queda por hacer. En este caso recibimos a una amiga guapísima, con solo 23 añitos, que se llama María Chamorro Dorantes. María, buenos días. Buenos días, Juan Carlos. Bueno, ya estuviste aquí hace tiempo, ¿no? Hace unos cuantos de años, sí. Pues fíjate, has crecido y sigues en lo mismo. Sí. En la danza española, que es lo que venimos a hablar hoy aquí. Porque además hay proyectos por ahí que ya hablaremos de ellos en otro día, pero hoy nos vamos a centrar un poco en conocer a María, porque, bueno, muchas de vosotras y de vosotros seguro que lo conocéis, porque sus padres son muy conocidos también, y su hermano más, con la halterofilia, todo hay que decirlo, ¿verdad? Sí, por supuesto. Y fíjate qué bien está también, bueno, pues qué contentos están sus padres con sus hijos, que son un ejemplo en todo. María, ¿cómo empezaste en la danza española? ¿Esto cómo te vino y hace cuánto tiempo? Bueno, pues yo, como todo el mundo en Chipiona por lo menos sabe, bailo de toda la vida, bailo desde muy pequeña. Comencé aquí en la Academia de Aurora Caraballo y llegó un punto en el que, bien jovencita, porque era muy pequeña, tendría unos 9 o 10 años, que yo tomé la decisión y yo decidí que yo quería vivir de la danza. Dejaste el flamenco y te metiste un poco en la danza española, que prácticamente, bueno, pues sí, van de bueno, la mano, ¿no? ¿O no tiene nada que ver? Sí, todo la danza española y el flamenco van de la mano. Van de la mano, sí. Entonces, bueno, me informé, me llegaron noticias de que en Cádiz teníamos un conservatorio, el Conservatorio Profesional de Danza, Maribel Gallardo. Uh-huh. Y pues me informé, fui a Cádiz y quise ver qué hacíamos allí. Allí pues básicamente te forman de manera profesional, no solamente en danza española, sino en flamenco, en danza clásica y danza contemporánea. Me matriculé en el conservatorio y estuve en Cádiz durante 8 años estudiando. ¿Con qué edad empezaste ahí? Empecé con 10 años. Fíjate que pronto, 10 añitos. Empecé con 10 años y terminé con 18. Uh-huh. Los 8 años en Cádiz y después te vas a Málaga. Y después me voy a Málaga. ¿Eso cómo surge? Porque una vez que tú terminas el grado profesional, uh-huh, la titulación de bailarina profesional, que es la que te otorga el conservatorio profesional, puedes continuar la carrera y hacer el grado superior, el Conservatorio Superior de Danza, que lo tenemos aquí en Andalucía únicamente hasta ahora. Está en Málaga. Está en Málaga, uh-huh, Ángel Perice. Y allí ya pues te especializas o bien en itinerario de coreografía e interpretación o bien en el itinerario de pedagogía de la danza. En este caso es mi itinerario, pedagogía de la danza. uh-huh. De la danza, igualmente, el superior también recoge danza española, flamenco, danza contemporánea y danza clásica en ambos itinerarios, coreografía, interpretación o pedagogía. Y pues allí me formé durante estos últimos 4 años en pedagogía de la danza, consiguiendo este junio del 2025 pues la licenciatura en pedagoga de la danza española. O sea que ya eres profesora de danza. Sí, ¿no? Bueno, no la titulación la tengo. Claro que sí. Sí. Fíjate, 12 años, en esta batalla. Sí. Ha tenido que ser duro, ¿verdad? Porque Muy hay duro. mucho sacrificio, ¿no? Muy duro. María, alejada de la familia. Sí. Los sacrificios también muy a la duro, hora de... sobre Cuéntame. todo porque, a ver, cuando empiezas eres muy pequeña, tienes 10 años y tú estás en el conservatorio profesional, pero también estás en la ESO. Uh-huh. Bueno, empiezas estando en primaria. Claro, sí, los estudios. Luego estás en la ESO y luego en mi caso yo hice bachillerato, entonces vas compaginando uh-huh, ambas cosas. Yo más, siendo de Chipiona, tenía que ir y venir todos los días a Cádiz. Eso lo recuerdo yo mucho porque sacrificio de tus padres. Sí. Pero ahí han estado ellos, ¿verdad que sí? Sí. Entonces era todos los días y luego en Cádiz, en el conservatorio, era toda la tarde. La clase, a ver, según el curso, evidentemente va aumentando el horario y las horas, pero los últimos años, que son los más sacrificados, que te coincide con los 2 últimos años de bachillerato, y la selectividad y son los años que más se complica a nivel de estudio, pues en Cádiz yo estaba de 4 a 9:30 de la noche de lunes a viernes. Uh-huh. Entonces era pues comer en el coche, tanto el almuerzo como la cena, estudiar de noche. Fíjate. Entonces han sido años muy duros.
muy duro. Pero tú eres el ejemplo de con sacrificio, constancia... Pero años muy supuesto, gratificantes. Dedicación plena, sí. ¿Verdad? A los estudios y a eso. Olvidándose de... Bueno, ha habido momentos también, evidentemente, como tiene que ser, para vacaciones, para ratos libres, ¿no? Claro. Pero los menos, pero... la tenacidad se demuestra después que llegan los resultados, sí. Como es tu caso, ¿no? Sí. Vamos, yo... Bueno, hay que tener valores también. No vale, porque hay gente que no tiene cualidades y evidentemente por mucho que se empeñe, no. En este caso tú sí lo has tenido y no te ha venido de familia. No, bueno, en mi casa el flamenco, los que conocen a mis abuelos, sí. Saben que mi abuelo toca la guitarra y demás, pero... el continuar esta carrera a largo plazo pues ha sido algo que por mí sola he ido cogiendo, ¿no? Y además en mi casa siempre se ha conocido el flamenco y cuando yo de pronto en el conservatorio, porque tú en el conservatorio profesional tienes tus primeros 4 años de enseñanzas básicas y luego haces una prueba de acceso a las enseñanzas profesionales. Y una vez que haces esa prueba de acceso, tienes que decidir en qué te quieres formar profesionalmente, si en flamenco, danza española, danza clásica o danza contemporánea. Y cuando yo dije en mi casa, yo voy a hacer la prueba de acceso de danza española, bueno, eso en mi casa fue... ¿Cómo se te ocurre ¿De qué eso? estamos hablando? En mi casa fue me costó la decisión, me costó mucho, porque al final yo he vivido desde pequeña el flamenco, claro. Aquí con Aurora Caraballo en la academia desde muy pequeña, luego también en los desfiles de azabache, moda flamenca, que también he salido muchos años, y en mi casa yo he vivido flamenco, y cuando yo decidí irme por danza española, eso en mi casa fue... ¿Y por qué danza española? Pues mira, Juan Carlos, la danza española es la gran desconocida desde mi punto de vista, personalmente hablando. Es un tesoro. La danza española es un tesoro que tenemos los españoles que, por desgracia, poco conocemos. Poco conocido, sí. Es una danza muy completa. Es una danza, cuando hablo de danza española es que incluso me emociono. Hablamos de un estilo que engloba diferentes disciplinas. Engloba folclore, engloba escuela bolera, engloba la danza estilizada y engloba, por supuesto, el flamenco. Y todo ello se caracteriza por las diferentes formas de hacer. Dentro de la danza española tenemos los bailes regionales, los bailes populares, las sevillanas. Cuando hablamos de sevillanas es folclore, claro. Eso es danza española. Cuando hablamos de los tanguillos de Cádiz, eso es folclore, eso es danza española. Y si me voy al norte, cuando hablamos de jota, cuando hablamos de muñeira, todo eso es folclore, es lo regional, es lo pueblo, es a lo que se arraiga la ciudad o España en sí, ¿no? Luego hablamos de escuela bolera, y escuela bolera es la gran desconocida y es una disciplina y es un estilo que es maravilloso. Nace en el siglo XVIII y es cómo se españoliza la danza clásica. Cuando hablamos de danza clásica, de ballet, cuando hablo de ballet, que sí lo conoce todo el mundo, un poco más, sí. Esa danza clásica se españoliza, se combina, se le mete el toque de la castañuela y se mete el carácter español, ese carácter dicharachero que nos caracteriza a los españoles, se mete en quiebro, se mete en cabeza, se cambia el vestuario. Entonces hablamos de escuela bolera. Luego hablamos de danza estilizada, es un estilo más moderno, es el estilo más moderno que tenemos, y recoge todo lo que abarca la danza española, lo recoge la danza estilizada. Y la danza estilizada es la libre creación, siempre y cuando se sigan unos parámetros. Evidentemente no podemos hacer cualquier cosa, no todo vale. Pero la danza española nos da un poquito más de libertad. En la danza española vemos mucha combinación mucha coordinación de castañuela con zapato o de castañuela con el trabajo de la zapatilla incluso. Vemos incluso la influencia de la danza contemporánea. Entonces, bueno, es un abanico muy grande. Por supuesto, no voy a dejar de menos al flamenco, que también lo recogemos dentro de la danza española, porque el flamenco es patrimonio. Y es danza española también. Es España. Claro. Es España. Entonces, bueno. Y digo yo, María, todo eso, un sacrificio también grande a la hora de la forma física, que es fundamental. Sí. ¿Cómo son los ensayos? Wow. Supongo que previo a todo eso tienes que estar en forma, sí. Una alimentación equilibrada, todo eso. Sí, ¿Eso sí, cómo sí. lo has llevado tú? Bueno, a ver, yo tenía, por ejemplo, te digo, ¿no? Horas de clase lectiva
pues eran unas 35 horas lectivas de clase y yo no solamente bailaba. O sea, yo tenía mis 6 horas a la semana de danza clásica, mis 3 horas de flamenco a la semana, por supuesto, pero yo tenía mis horas prácticas, pero también tenía mis horas teóricas. Yo trabajaba música, trabajaba anatomía, evidentemente tienes que conocer tu cuerpo. Parte de tu cuerpo, claro. Tienes que conocer tu cuerpo y tienes que saber qué parte de tu cuerpo y qué zona de tu cuerpo se mueve o se ejercita cuando tú haces X movimiento. O si te duele tal, ¿por qué no? O qué te duele, claro. Trabajarlas bien, ¿no? Exactamente. Historia de la danza también hemos trabajado. Interpretación, súper importante a la hora de bailar. No todo es bailar, hay que interpretar porque tú tienes, cuando te subes al escenario, tienes que hablarle al público. La danza es el lenguaje del alma. Uh-huh. Es un estilo que no nos permite la palabra, pero tú tienes que hablarle al público cuando bailas. Entonces eso hay que trabajarlo mucho. Entonces, pues son muchas horas de trabajo, muchas disciplinas, muchas asignaturas que parecen poco, pero hacen muchísimo. Y en el superior igual. María, y un desembolso económico también importante porque subvenciones hay pocas, ¿no? No, la beca general de estudio de la Junta de Andalucía y fin, y ya está. Y ya luego cuando hablamos de materiales, bueno, te voy a hablar de materiales, pero te voy a hablar también de lo que cuesta vivir 4 años en Málaga, eso es, por ejemplo. Salir fuera de tu casa, estar viviendo en Málaga, Cádiz lo tienes más cerca, pero bueno, también tiene su coste, evidentemente. Sí. Y además, sola prácticamente, porque nos has encontrado, bueno, has formado una familia ya tú allí de amistades, seguro, sí, bueno, tanto en Cádiz como en Málaga, pero ninguna familiar ni ninguna persona cercana a ti en Chipiona que esté... O sea que en Málaga, no. Por tus propios medios te has... O sea, yo decidí con 18 años, cuando terminé el bachillerato, que además fue COVID, sí. que nos pilló el COVID en esa fecha, COVID. Claro. Fueron años muy duros porque al final tú las clases del bachillerato las das online, pero tú imagínate dar una clase práctica de castañuela en el salón de tu casa. Fíjate. O dar una clase de danza clásica que tu barra es cualquier repisa de tu casa. Que se encuentre, claro. Entonces, bueno, una vez que terminamos ahí, que nos fuimos todos, todo el alumnado de danza se vio un poquito... Uh-huh. Fue unos años complicados. Decidí que quería continuar con la carrera y decidí irme a Málaga, y yo con 18 años, con la ayuda de mis padres, por supuesto, buscamos piso y me independicé y arranqué mi vida en Málaga y carretera y manta. ¿Qué te digo? Carretera y manta y empecé, me fui para Málaga y allí he estado durante 4 años. He hecho una familia, evidentemente, de compañeros. El primer año fue muy complicado porque nos pilló en pospandemia, claro. Bailar con mascarilla, fíjate, grupos reducidos, clases semipresencial, entonces bueno, uh-huh. Pero aún así ya allí conseguí hacer una familia, tanto con la gente de mi clase como mis compañeras de piso y demás. Han sido años duros, pero han sido años que se han sacado. Ha merecido la pena. Sí. Y ahora viene la cuestión. Hemos terminado toda esa fase que hemos hablado de sacrificio, pero de recompensa, y ahora hay que empezar a trabajar lo que has aprendido, a enseñar, ¿verdad?, a la gente joven. ¿Cómo llevas eso? ¿Qué proyectos tienes? ¿Qué te gustaría? Bueno, Juan Carlos, pues como yo te he comentado, yo me he sacado Pedagogía de la Danza Española. Sí. Pedagogía de la Danza Española está enfocada en el ámbito educativo y pues ahora mismo me gustaría comenzar dando clases a pequeña escala. No quiero dejar de bailar, ni mucho menos, no me gustaría. Quiero seguir bailando. De hecho, tengo un grupo que, bueno, te lo meto así, te lo comento. Sí. Hay un grupo de gente que bailamos en Cádiz, estamos intentando moverlo. Está un poco funcionando a largo plazo, pero uh-huh. Está ahí. Pero mi carrera es pedagogía y yo quiero ser profe, yo quiero enseñar, yo quiero dar clases. Entonces, ahora mismo lo que me toca es comenzar a dar clases, como ya te he dicho, a pequeña escala, darme a conocer. Y el objetivo es opositar. Uh-huh. Al final mi objetivo
a largo plazo, no tan a largo plazo espero, es empezar a opositar, sacar mis oposiciones y conseguir mi plaza en algún centro educativo de danza aquí en Andalucía. Eso es, has dicho Andalucía porque Chipiona está limitada quizás para... Sí, claro, a nivel limitado, ¿verdad? Sí, a nivel de todo, instalaciones de demanda a lo mejor. Bueno, la demanda nunca se sabe porque siendo tú el ejemplo de lo que has contado, habrá gente que tenga esa inquietud por conocer, sí, que a lo mejor ni se lo ha planteado, sí, y todo es empezar a involucrarse, hombre, dando claro, los primeros sí, pasos, a ver si es lo tuyo o no es lo tuyo. Lo hablo por cualquier persona que esté pensando, ¿verdad? Sí, bueno, al final a mí me conoce mucha gente aquí en el pueblo y yo me muevo en las redes. Mi madre también me mueve mucho en las redes, igual que a mi hermano. La manager. Entonces, bueno, gente conocida de la familia me pregunta mucho y le da mucha curiosidad qué hago, porque cuando yo digo pedagogía de la danza es como... ¿Eso qué es? No, eso no llega a mí, ¿no? ¿Eso qué es? Entonces, bueno, sí que es verdad que, por desgracia, personalmente hablando aquí en Chipiona, es algo muy, muy desconocido y es algo muy complicado, es algo que no se conoce. Bueno, pero dar los primeros pasitos aquí, como tú diste, con las academias de baile, que no tiene nada que ver ahora con esto, aunque sí esté relacionado, teniéndote a ti aquí en Chipiona, queriendo empezar el camino, sí. Tú puedes, yo creo que lo más idóneo es abrirte el camino aquí, ¿verdad? Sí, quién sabe si alguna chica o chico, ¿no? También. Para nada me niego en ningún caso en empezar por aquí y, a ver, yo al final... O sea, sí, al final lo que yo he estudiado, mi objetivo es acabar dando clases, ¿no? Pero si yo empiezo en mi casa, a mí eso me engloria. Y yo, ¿cómo no voy a querer que en mi casa la gente conozca lo que yo hago y lo que yo he estudiado? Y que la gente sepa... Claro, al final la gente se quedó en la niña que bailaba, ¿no? Y no, es la niña que se siguió bailando. De bailar muy bien, la niña que enseña, que nos puede enseñar mejor a iniciarnos en este mundillo de la danza en cualquiera de sus variedades, ¿no? Pero en este caso, en la española, como tú has dicho, que abarca tanto, pues mejor que mejor. Y buscarse un futuro, ¿por qué no? Aquella persona que empiece a iniciarse en este tema gracias a ti, que ya te tenemos aquí, que era algo de lo que carecíamos. Sí, a ver, yo animo a todo el mundo. Yo sé que en Chipiona a la gente le gusta muchísimo bailar y tenemos las academias. Tenemos 2 grandes academias que recogen muchos niños. Y bueno, todo aquel que quiera seguir formándose y que en algún momento, como decidí yo, se dé cuenta de que bailar y la danza es su vida, yo estoy totalmente abierta a hablar con esa persona o a orientarla del conservatorio es esto, por aquí, por allí, y yo para nada me niego, al contrario, han sido años de mucho sacrificio, han sido años muy duros, pero han sido años muy gratificantes, y hoy, a día de hoy, no me arrepiento para nada todo lo que he llorado, porque he llorado, yo y mis padres, ¿verdad? Claro. Y todo lo que hemos invertido, pero para mí han sido los mejores años de mi vida. Fíjate. Han sido años que he aprendido mucho. Me ha tocado madurar antes de tiempo, porque al final con 10 años tienes que llevar 2 carreras hacia adelante y mucho sacrificio. Pero es disciplina, es constancia, es esfuerzo, es sacrificio y es, sobre todo mentalmente, porque ya físicamente es obvio, pero mentalmente te aporta mucho. Entonces, bueno, yo a toda aquella persona, todo aquel niño, niña, adolescente, joven o adulto que quiera seguir hacia adelante y se dé cuenta de que la danza y el baile es su vida, y miro a la cámara para esto, estoy aquí sin miedo, porque miedo a nada, seguir adelante y luchar por lo que queréis que María, llega. ¿y no hay además, en este caso, edad prohibida? Para nada. En el conservatorio, además, hace pocos años en el conservatorio se inició unas clases para adultos, se abrió las enseñanzas básicas enfocadas a adultos, entonces pues límite de edad ninguna. Pues María, ha sido un placer tenerte aquí. Sabemos que, bueno, no solo ha aprendido lo más grande en su afición, como es la danza, en el baile,
sino que hablando eres una maravilla. ¿Eh? Da gusto escucharte, de verdad que sí. De verdad que sí. Formarse en todo, como lo que ha hecho una joven chipionera que con solo 23 años, desde los 10 que empezó, todo ese sacrificio ahora le viene la recompensa, y seguro que alguien va a recoger este guante que voy a lanzar para que te inicies en Chipiona y puedas ayudar a mucha gente que tenga esa inquietud. Si es así, pues volveré contigo de nuevo. Vale. Que espero que sí. Dispuesta a todo, ya lo he dicho. María, enhorabuena de verdad. Gracias. Y enhorabuena a tus padres por estar también tan cercanos y se han sacrificado tanto por ti, porque ellos están orgullosos ahora de cómo te ven después de ese esfuerzo económico, esfuerzo sentimental también de tenerte lejos, y sin embargo ahora ven también la recompensa. Así que muchas gracias y estamos en contacto. Pues sí, Juan Carlos, muchas gracias, Muchas gracias, a ti María, por la oportunidad.